En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, empecemos con la pregunta 2 de la guía de Mateo. La pregunta dice, ¿qué significa no decir o no deis lo santo a los perros? Bueno, perros y cerdos eran dos animales, uno casi inmundo y otro literalmente inmundo. Digo casi inmundo refiriéndonos a los perros. Eran casi carroñeros. Exacto. En nuestro contexto, la simple idea suena Sí. grosera porque los perros en nuestra cultura son nuestras amadas mascotas. Aunque a mí me ha aparecido un gato aquí del monte. Pero fíjate que hablando de eso, la higiene o la autohigiene de los perros y de los gatos es bastante diferente y bastante marcada. Los gatos son muy limpios. Muy higiénicos. Muy, muy limpios. En diferencia a los perros, Esos que sin domesticar deben de ser muy sucios. no solo son sucios, comen cualquier cosa. Los famosos perros que tenemos, los otros que tenemos en la propiedad que se comen la basura. Exactamente. Además que están llenos de pulgas, de garrapatas, y enferman a todos aquellos que adoptan a esos, como la petunia. Estoy bromeando porque aquí tenemos un perro de la calle que ha sido adoptada por uno de nuestros internos, pero bueno. Y ya la enfermó, pero sigue detrás de la petunia. Los perros allá no eran vistos como nosotros los apreciamos, eran vistos como los cerdos, que de hecho los cerdos son animales inmundos, no solo higiénicamente, sino también en forma clínica. Y para los judíos es abominable criar cerdos. Jesús ocupa eso para decir que nadie da a esos animales perlas o comida cara, y que de igual manera está mal dar a aquellos que se revelan a Dios las misericordias del Evangelio de Dios. Voy a tener que dar un ejemplo. Una cosa es que yo peque en cualesquiera de los pecados, y otra cosa es que yo peque y me jacte y me burle de que eso es un pecado. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, David, ya que estamos en Crónicas, comete un adulterio, no lo publica y no dice yo vivo mi vida como a mí me da la gana, nadie tiene por qué meterse en mi vida. No, lo esconde porque está avergonzado, lo esconde porque está acongojado, que está ofendiendo a Dios. Pecado sí, pero obviamente uno como que es peor que el otro. Digo peor en honor a que los que se burlan del pecado es porque no tienen ningún respeto de Dios. Jesús dice, ya no les den a ellos el Evangelio, porque para ellos el Evangelio es como para los cerdos y los perros las joyas, sin valor alguno. Además, nadie hace eso. Nadie vestiría a un cerdo con un collar de oro lleno de diamantes preciosos. Exactamente. Bueno. Nadie cuidaría a la petunia de esa forma. Bueno, seguimos pues. Explique qué significa puerta estrecha. Y antes de que lo expliques, solo quería dar un poco de contexto geográfico y también un poco cultural. En aquel tiempo, una de las novedades tecnológicas más grandes, y va a sonar risible, era la calzada romana. Y va a sonar risible porque aún hoy nuestras carreteras, no, al menos las del Salvador, no se le comparan a la calzada romana. La calzada romana duró muchísimos cientos de años sin las hendiduras que nosotros tenemos hoy en nuestras propias calles. Y en ese tiempo no existían ingenieros. Pero para transitar por ahí, obviamente existía
algún IVA, algunos impuestos y se tenía que ser romano. Pero era tan novedoso, era tan tecnológico que todos querían ir por esa calle tan ancha, tan cómoda. Todos los viajeros querían poner sus sandalias por ahí porque no tenían que preocuparse de espinas, de hoyos y etcétera. Esa calzada tenía una puerta especial en las ciudades que se le llamaba la puerta ancha, o como vimos aquí en el verso que Jesús se refirió a la ancha puerta. Entonces todos los viajeros que querían transitar con comodidades pasaban por ahí, pero los que no tenían dinero tenían que ocupar los caminos antes de la calzada, los que existían antes de las calles. Y esos eran caminos angostos, llenos de hoyos, con espinas, y tenían también su propia puerta, en la cual no podían entrar con la misma facilidad los carros llenos de mercaderías o caballos. Jesús dice, no vayan por esa cómoda, vayan por esta angosta. Bueno, ¿Lo querés aplicar o lo doy yo? Seguí. Pero la pregunta o después. Había una pregunta. Pero de esto mismo, de esta pregunta, ¿sí? Dice, ¿qué pasa si una persona que rechaza el evangelio abiertamente es un amigo o familiar querido y no quiero que vaya al infierno? ¿Debo dejar de predicarle o simplemente conformarme a orar por él? ¿Qué pasa si un familiar lo rechaza o un amigo? Es que yo creo que es mi culpa, no hice buena referencia a quiénes son los perros y los cerdos. No son los que rechazan el evangelio, son los que maldicen el evangelio. A ellos usted, aunque les diga, lo que harán es decir groserías y maldecirán contra el evangelio. Como el de David no fue un mejor ejemplo, les diré un ejemplo más cercano. La comunidad que dice que nuestro Señor Jesús fue homosexual y que en honor a ello la Biblia es un baluarte de los homosexuales. Ellos son un buen ejemplo de los cerdos y los perros. Ellos están maldiciendo al evangelio. A ellos es a los que Jesús dice, estos no quieren nada con el evangelio, lo maldicen, ni lo querrán nunca. No es a nuestros familiares que no son cristianos o a nuestros familiares que de vez en cuando dicen, no, yo no quiero nada con el evangelio, pero muestran, si no respeto, muestran cierta neutralidad. Podría ahora mismo mencionar nombres de 2 o 3 o familiares o amigos que durante años se consideraron ateos, pero jamás, ni en broma, decían blasfemias contra el evangelio. Decían, somos ateos y punto. Y pienso que el punto de Jesús también es contextualizar cómo esas personas tratan el evangelio. Exacto. Exactamente. Para ellos, para nosotros, perdón, el evangelio es algo divino, es algo valioso, es algo puro. Ellos no lo pueden ver así. Y yo diría, en resumen, usted tiene un familiar o un amigo a quien siempre le puede hablar del evangelio independientemente de cómo reaccione, no pare de hacerlo. Los perros y los cerdos jamás van a abrir ni siquiera un poco sus oídos. No le permitirán eso. Bien, estábamos ya en la aplicación de la puerta estrecha. Mira, yo lo resumo con el libro de Juan Bunyan, aunque no voy a hablar todo el libro de Juan Bunyan. Él dice que el camino hacia lago celestial, lugar celestial, no me acuerdo cómo se llamaba esa puerta, pero va camino hacia una puerta. Es un camino muy angosto porque es difícil. Ahora, caminar hacia la gracia de nuestro Señor Jesucristo no solo es difícil, es imposible. Voy a repetir esto. Caminar en el sendero hacia la puerta del Señor es imposible, no solo difícil. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Ese es lo hermoso,
que el que nos lo hace posible es el Espíritu Santo. Entonces, aunque sea difícil, estamos yendo por ahí. No esperen una carretera ancha y sin obstáculos en el cristianismo. No lo va a hacer. Bueno, si lo es así, ya no es cristianismo. Dejaría, sí. La Sí. 6. ¿Qué había? No, sí. La 6. ¿Qué debemos hacer con los cristianos que no dan buenos frutos? Esto fue en realidad una pregunta capciosa. Si algunos debatieron y buscaron filosóficamente la respuesta, ¿y qué puede hacer usted con los que no dan fruto? Quisiera darte una opinión de lo que algunos con los que hablé me dijeron. Yo caí a tiempo, pero algunos con los que hablé me dijeron, bueno, las personas que no dan buenos frutos tenemos que cortarlos y tirarlos al fuego para ser quemados. Ah, están aquí los Otros me dijeron, segadores. o de los segadores, otros me dijeron, debemos de discernir cuáles son sus frutos y apartarnos de esos frutos perversos, dije. Qué bueno que no los escuché. Porque la pregunta era capciosa. Yo solo las estaba provocando. Ya en capítulos anteriores vimos qué se debe hacer con los que no dan fruto. Nosotros los cristianos no podemos hacer absolutamente nada. Porque el único que puede separar el trigo de la cizaña es Dios. Además, ¿quién somos nosotros para decir que está dando fruto o no? Ese es mi punto principal, que Jesús está dando un antecedente con la... ¿Por qué juzgás la paja de tu hermano si vos tenés una viga? El antecedente que Jesús está dando, tenés tanto que arreglar vos, tenés tantos frutos que discernir vos como persona. ¿Para qué te andás fijando en los frutos de los demás? Además, que Jesús en ningún momento cuando dio esa pequeña lección sobre la paja de mi hermano, jamás nos dice que nosotros somos los llamados a realmente quitárselas. Nos dice, primero, quítate la tuya y deja de verle la paja a él. Exacto. Entonces tenemos demasiado que hacer con nosotros mismos antes de andar viendo a los demás. Por eso no podemos hacer nada y no debemos de hacer nada. La última. Describa al hombre sabio y dé un ejemplo en su vida. Bueno, literalmente como dice ahí, el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. ¿Quieres aplicarlo? No, me parece demasiado obvio. Si vos tenés algo, dale. Sí, yo sé que todos nos centramos en el principio de construir nuestra casa sobre la roca, que eso significa poner nuestra esperanza en cosas celestiales, en poner nuestros esfuerzos y nuestra prioridad en cosas celestiales, en cosas ministeriales. Edificar mi familia no para que sean buenos negociantes, sino para que sean siervos. Poner en nuestra casa, pero yo y mi casa serviremos al Señor antes de criar toda una red de negocios en nuestra casa. Yo sé que todos nos pensamos en eso, pero yo quiero irme un poco más allá en la promesa que hace Jesús. Porque no está hablando solo sobre construir nuestra familia y nuestra casa, sino que Él da una promesa. Y es curiosa porque es una de las promesas de Jesús que no nos gusta escuchar. ¿Cuál es la promesa que sigue después del hombre que edifica su casa? ¿Alguien se recuerda? Que aunque vengan Que van a venir. Claro. Que se va a desbordar el agua, va a venir una tormenta y va a azotar la casa. Pero la casa que esté construida sobre la roca va a resistir la tormenta. Pero los que hayan puesto sus esperanzas en cosas de este mundo, en trabajos, carreras, amistades, tras el primer desborde, van a caer. O sea que el desborde de los ríos les va a venir a los dos, a los que están construidos sobre la roca y a los que están sobre la arena. Exacto. Que lo que hace la diferencia es donde fundó su casa, no
si van a venir o no los ríos. Van a Eso venir. está profetizado. Por eso yo les dije al principio que es una de las promesas que no nos gusta aceptar. Que problemas van a venir. Y bueno, no tengo por qué decirlo en esta pandemia. ¿Eh? Pero los que hayan edificado sus esperanzas en cosas celestiales, nada los va a derribar. Vamos a madurez espiritual. Nada en internet, nada en internet. Pregunta, Oh, sí, hay. dice, quería preguntar por qué lo dice así el versículo 22 y 23. ¿Por qué lo dice así? ¿Qué dice? Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echaremos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ah, Se está responde. en la pregunta, no me acuerdo qué, pero te lo está busco. en una de las preguntas. Es la 7. Ah, ¿Cómo es posible que echen fuera demonios en su nombre y diga Dios que nunca les conoció? tan simple y sencillo como el rudimento de la doctrina de Cristo. Espérame, te voy a hacer la pregunta yo y vos la respondes. Ajá. ¿Cuál es la voluntad de Dios ¿En qué? para nosotros? El rudimento. El rudimento que está hablando es el del arrepentimiento de obras muertas. Entonces, cualquier cosa que hagamos, aun cuando sea en el nombre de Jesús, si era una obra muerta, está muerta. De ahí que hay muchos que pueden echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pero si no se han arrepentido, si no han recibido a Cristo, todo lo que hagan no tiene valor alguno. Como simple ejemplo, citaría a todos los... ¡Wow! Mi español está desmejorando. Así son los lunes. No, así es cuando llegas a los 51 años. ¿Cómo se llaman los que hacen Exorcismos. obras benéficas sin Filántropos. esperar? Los filántropos. Todos aquellos exorcistas. ¿Sabe qué está pensando? Así quedan todos los filántropos que han dado tanto dinero en causas nobles, pero van al infierno. Aun si pudieron decir que la causa era para las iglesias, van para el infierno. Porque la voluntad de Dios era que se arrepintieran de obras muertas. Que todo lo que hicieran lo hicieran habiendo entregado su corazón a Jesús. Y que aceptaran a Jesús. Porque antepone el verso. Exacto. Todos los que no hagan la voluntad de mi Padre sufrirán lo que dice el verso 22 y 23. Nos quedan 8 minutos para hablar de exorcismo. La pregunta 4 de la guía de madurez. ¿Cuál puede ser un problema en el ministerio? Como un poquito de contexto antes de que la respondas. El escritor de este libro ahora en este capítulo está hablando de que nuestras debilidades en realidad son una oportunidad para que Dios se glorifique. Entonces, ¿cuál puede ser uno de los problemas en el ministerio? Creer que podemos hacerlo. Yo lo voy a decir un poco más práctico, nuestros talentos. Todos aquellos que se creen competentes están descalificados. Y quiero decirte que en el ministerio he conocido a un montón de gente con una falsa modestia o con una modestia académica. Ellos conocen que no está bien jactarnos de nuestras habilidades o creernos hábiles para hacer algo. Entonces dicen, yo con toda humildad haría esto. Casi dicen, yo porque soy humilde. Sí. Pero en realidad se creen los más competentes e idóneos para hacer las cosas. Entonces, eso es orgullo, eso es vanagloria, eso es creer que... Les repito, son tantos que he encontrado en el ministerio. Mira, entonces entre más talentos y más habilidades se tiene, más problemas se tiene, No. ¿no? No. Los que en realidad suman habilidades y talentos con la gracia del Señor, ellos sí se vuelven humildes.
porque llegan a la conclusión del famoso filósofo pagano. Solo sé que no sé nada, pero en realidad sabía mucho más que la mayoría. Y el ejemplo que yo te quería dar, ¿por qué dije eso? Es Pablo. Sí, sus títulos sobrepasaban a cualquiera. Entonces no se trata de que si tiene habilidades tiene una maldición. Se trata de que el problema es cuando se confía más en las habilidades que en las fuerzas que Dios puede dar. Yo todavía no he encontrado un pastor a quien yo considere un hombre con un llamado genuino que diga: yo tenía el talento para esto. Sí. Todos los que he conocido y que respeto por su vocación, siempre están en la misma postura. A saber qué estoy diciendo aquí si yo no soy el calificado para esto. Yo debería estar haciendo otra cosa. Sí, solo se me viene a la mente en todas las conferencias que antes de subir todos los pastores están nerviosos y después no quieren ver a nadie porque sienten que hicieron un mal trabajo. Todos en la congregación hemos sido ministrados, pero ellos se bajan del púlpito sintiendo que no dieron nada. Talo está hablando ahora de algo que la mayor parte de ustedes desconocen, pero qué bueno que lo decís para aquellos que han sido llamados al ministerio. Cada vez que somos invitados a compartir en conferencias en donde hay una gran cantidad de pastores, los que son genuinos están afligidos, porque piensan, es que saben, es como ir a jugar a fútbol en un equipo de Liga Mayor en donde usted y yo nunca nos invitan y no llegó el que le tocaba y nos dijeron: jugá vos, pues. Entonces tenemos tanto miedo de hacer el ridículo que estamos nerviosos. Así se sienten los pastores que no se sienten los calificados. Bien. Y el hecho de que no nos sintamos calificados simplemente Abona. La 5. ¿Cuáles son las ayudas que Dios nos envía? Increíble, ¿verdad? Son obstáculos, son adversidades que proporcionan la oportunidad para que Dios se glorifique. Todo problema o adversidad que estos 6 meses anteriores me hayan propinado, acabo de aprender que son ayudas que el Espíritu Santo me ha dado para hacer un mejor trabajo de aquí en adelante. Y como un pequeño testimonio también hablando sobre los obstáculos, cómo pueden llegar a ser ayudas. Yo en el colegio y en la universidad disfrutaba exponer porque me gustaba hacer relajo. No me gusta la atención, pero me gustaba hacer relajo en las exposiciones. Entonces siempre creí que predicar no me iba a ser tan difícil. Pues Dios me mandó a estudiar la Biblia en inglés, donde las primeras veces que enseñé la Biblia, viejo, me sentí como un total inútil y que me hizo entender lo inútil que soy. Porque sí, lo enseñé en otro idioma que no es el mío y me escuchaba gracioso, pero ahí me di cuenta lo gracioso y lo inepto que me puedo llegar a escuchar al hablar en otro idioma, no inglés, sino el idioma divino y celestial. Exactamente. Entonces, pues es casi otro idioma. La 8. ¿Qué garantiza el llamado divino y qué significa? Lo voy a parafrasear con algo que es un poco más conocido. Donde Dios llama, Dios provee. El llamado divino garantiza que si Dios les está llamando a ir a una misión, si Dios les está llamando a ser evangelistas, si Dios les está llamando a ministrar a su familia en este tiempo de pandemia, si Dios les está llamando a ir a la iglesia, para lo que sea que Dios les esté llamando, Él les va a equipar con lo necesario, sea de habilidades, sea de talentos, de dones e incluso material. Tengo un buen ejemplo. Y muy lejos de vanagloria, total reconocimiento de la misericordia de Dios. Nosotros quedamos varados aquí y sin equipo alguno para transmitir y sin conocimiento alguno. Durante casi 6 meses hemos transmitido todos los días. Por cierto, Dani, ¿vos tenías experiencia? Para transmitir
Nunca Dani Para transmitir en vivo. nunca tampoco había transmitido. Y durante 6 meses casi, Dios nos dio el equipo. Se reirían si vinieran aquí y vieran cuál es el equipo. Pero Dios nos lo dio. Y ahí dice que cuando es un llamado del Señor, Él nos da el equipo. Y quería terminar diciendo, a veces la provisión no significa el exceso, significa justo lo que necesitamos. Así que no confundan que Dios va a proveer con tener en sobremanera. Significa a veces la provisión tener justo lo que necesitamos. Y la última, 10. Escriba una frase escueta de lo que más le impactó de la vida de Booth Tucker. Una de las cosas que más me impactó es cómo él se acostó en un árbol porque ya estaba cansado de haber caminado tantos kilómetros para llegar a una aldea de personas que no conocían de Cristo y las personas no lo dejaron entrar. Así que como les dije, acostado y decepcionado y cansado, se fue a acostar y como no aguantaba los pies por todas las ampollas que tenía, quedó ahí dormido. Los locales se le acercaron y vieron las ampollas en sus pies y dijeron, no puede ser que este hombre haya sufrido tanto caminar con eso en los pies solo para venirnos a hablar de algo. Debe de ser valioso lo que ese hombre viene a decirnos. Y así, él pudo evangelizar y ganar a Cristo a más de 25,000 personas. Y el autor de este libro termina esa historia diciendo, no fue su indudable brillantez, sino su evidente debilidad lo que abrió los corazones de las personas. No va a ser nuestras habilidades, sino nuestra debilidad la que Dios va a usar para tocar el corazón de las personas. Hay una pregunta, creo. Ok, corre. Pregunta una hermana. Pastor, si un dirigente que prueba y prueba y no deja hablar a nadie, solo él habla y se aconseja, ¿será correcto eso? Un dirigente que habla y no deja hablar a nadie, dice, así son casi todos los pastores, excepto yo. No, perdonen, es que la pregunta es demasiado genérica. Sí, y yo no sé si está hablando de consejería pastoral o de un púlpito. Creo que nos debería, hermano o hermana, mejorar la pregunta. Los pastores hablamos más de lo que debemos en el púlpito. Algunos también debajo del púlpito. Pero no sé bien el contexto de su pregunta. Dice, el hermano dice, ¿qué hacer cuando una persona se jacta de sus cualidades delante de la congregación? No seguirlos escuchando. No. ¿Qué hacer cuando un predicador se jacta delante de la congregación de sus habilidades? La Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Lo que no tiene sentido, no lo escuchen. Y cotejen todo lo que el predicador dice a la luz de la Biblia. Y retengan solo lo bíblico. Gracias por acompañarnos. El que tenga oídos, oiga lo que les